Bueno, vamos a esperar unos minutitos más que se conecten algunas personas que aún faltan y comenzamos. Primero que nada la participación en esta charla. Como muchos de ustedes saben, esta es la tercera charla de un ciclo que denominamos En tu casa, que surgió como una iniciativa de profesionales de CPA Ferrer y Ferrer para compartir conocimientos acerca de temas laborales y de liquidación de remuneraciones sobre los que muchas personas tienen dudas. La primera charla se trató de subsidio por desempleo, la segunda sobre recibo de sueldo, y hoy vamos a abordar el tema del cálculo de IRPF y cómo entender el monto que se retiene en los recibos de sueldo. La exposición estará a cargo de las contadoras Analía Maino e Isabel Muraña, ambas profesionales con muchos años en nuestra firma y vasta experiencia en liquidación de remuneraciones. Luego de que ellas terminen con la exposición, vamos a tener unos minutos para responder preguntas que nos quieran hacer. Les pedimos que para eso nos las envíen a través del panel de preguntas y respuestas, y vamos a responder todas aquellas que el tiempo nos permita. Ahora los dejo con Analía e Isabel para que puedan comenzar con el tema de hoy. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Analía y soy quien comenzará con la charla del día de hoy. Bueno, vamos a arrancar con lo que son las generalidades de este impuesto. ¿Sí? Este impuesto es importante comenzar a saber que es un impuesto, el IRPF es un impuesto anual. El IRPF, bien, impuesto a la renta de las personas físicas, a veces como uno que se olvida lo que representa la sigla, pero bueno, quisimos como arrancar aclarando que en verdad son rentas y son para personas físicas, ¿bien? Bueno, es un impuesto anual, como comentamos recién. ¿Y qué significa que sea un impuesto anual? Y bueno, significa que sin importar los meses que una persona trabaje, o los anticipos que haya realizado en el año, o en qué mes perciba determinadas partidas, el importe final, bien, del IRPF estará determinado por el total de partidas que la persona recibió durante todo el año civil, bien, por sus rentas de trabajo. Esto es de enero a diciembre. Bien, menos todas las deducciones anuales y teniendo en cuenta todos los anticipos realizados, bien, por este impuesto. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento del pago del impuesto, es que se prevén anticipos mensuales y un ajuste anual en el mes de diciembre. Bien, los anticipos son calculados por el empleador entre los meses de enero y noviembre, y el ajuste anual es calculado en el mes de diciembre de cada año. El empleador será quien va a volcar lo retenido por el trabajador a BPS, y BPS es el organismo en verdad recaudador del impuesto, porque finalmente enviará ese dinero a la DGI, que es en definitiva en el fin de donde llega y donde es el que recauda este impuesto. Bien, un punto muy importante para tener en cuenta, ¿sí?, es que aquellas personas que tienen más de un trabajo como dependiente, o que cambiaron de trabajo en el correr del año, deben presentar declaración jurada de manera obligatoria. ¿Qué es la presentación de la declaración jurada? ¿Qué es la declaración jurada? Es, en verdad, una declaración con el resumen de todos los ingresos que la persona obtuvo en el año, bien, todas las deducciones, todos los anticipos del empleador, bien, y como resultado tendremos un importe que será el definitivo de IRPF anual de esa persona. Puede obtener que tenga, como resultado nos puede dar que tiene un monto a pagar, bien, un monto a cobrar, que significa que en verdad anticipó más de IRPF durante el año de lo que en definitiva le dio el resultado de la declaración jurada, o ninguna de ambas, simplemente que logró hacer todos los anticipos correspondientes respecto a lo que le dio la declaración jurada. Para quienes deben presentar declaración jurada en DGI, en verdad lo que hace DGI es establecer un calendario que generalmente va de junio a agosto, ¿bien?, y que dependerá de la terminación de la cédula de la persona, para determinar en qué fecha debe presentarla. En esa fecha que a la persona le toque presentar la declaración jurada, podrá solicitar asistencia en DGI de una persona pidiendo fecha y hora, los asesorarán para poder presentar, completar y presentar en definitiva la declaración jurada. Otra manera también es pedir asesoramiento a una persona con conocimientos en el tema, y lo que se hace es se completa
y se presenta por web o en una red de cobranza. Pero bueno, principalmente la idea es que sepan que aquellas personas que caen en estas situaciones bueno, como les comentaba, o que tuvieron más de un empleo, o que tienen más de un empleo, que cambiaron de trabajo en el correr del año, deben presentar declaración jurada. Muchas veces las personas como que no logran tener el real conocimiento y que deben presentarlo, y muchas veces después hay alguna citación o lo que sea de DGI solicitando la presentación de las declaraciones juradas porque detecta que en el año, por ejemplo, estuvo trabajando en 2 lugares a la vez. ¿Bien? Como dependiente. Bien, la idea de ahora sería hacer como un resumen de lo que vamos a hablar, y en definitiva de cómo determinar el importe de IRPF que aparece en el recibo de sueldo, para luego explicar sí en detalle cada uno de los puntos. Bien, en primer término debemos determinar cuáles son las partidas que están alcanzadas por IRPF y por qué importes. Bien, o sea que tomando el recibo, fijarnos todas las partidas que nosotros tenemos, todas las partidas que percibimos. Hay veces que en el recibo no aparecen todas, aunque deberían, bien, pero debemos ser conscientes que todo lo que nosotros recibimos del empleador, bien, debemos analizarlo si realmente está alcanzado por IRPF y, como les comentaba, por qué importes. Bien, con ese monto que nosotros vamos a determinar de toda la suma de las partidas grabadas, vamos a pasarlos por unas escalas que más adelante les explicaremos bien a qué se refiere, y vamos a obtener el IRPF primario. Bien, luego vamos a hacer lo mismo con las deducciones. Las deducciones en verdad son aquellas partidas que nosotros podemos descontar para pagar menos impuestos. Bien, en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a determinar cuáles son todas las deducciones. Hay deducciones que están propias en el recibo, hay otras deducciones que las tenemos que informar nosotros, que también lo vamos a ver más adelante en detalle. Bien, pero cuando determinemos esa suma de todas las deducciones que nosotros tenemos, se van a pasar por determinada escala también de deducciones, y lo que vamos a tener como resultado es el IRPF de deducciones. Bien, como resultado final, y en definitiva va a ser lo que nosotros visualizamos en el recibo, entre la diferencia del IRPF primario y el IRPF de deducciones, vamos a tener el anticipo de IRPF. Bien, que si tenemos en cuenta en el mes de diciembre, en oportunidad del ajuste anual, el método de cálculo va a ser similar, lo que se hace es multiplicar las escalas por 12, bien, de IRPF, y se consideran absolutamente todas las partidas que la persona recibió en el año, incluyendo las del propio mes de diciembre. Bien. Bien. Luego vamos a entrar, vamos a entrar específicamente en lo que son las partidas grabadas, bien, meternos de lleno en cuál es el cálculo y cuáles son esas partidas que están alcanzadas por este impuesto y por qué montos, bien. Lo primero que debemos saber es que todas las partidas que paga el empleador deben analizarse una a una, como les decía, para determinar si están alcanzadas para IRPF y por qué importe. Bien, vamos a comenzar viendo las partidas que llamamos en dinero, que son las partidas en verdad que otorga el empleador y que me las paga en efectivo. Estas partidas pueden ser el sueldo, los jornales, dependiendo del régimen que tenga la persona, horas extras, presentismo, antigüedad, y esas partidas van a ir por el monto que efectivamente se pagó, ¿bien? Todas esas partidas, en un 99% siempre están alcanzadas por IRPF, ¿bien? La mayoría de las partidas que son pagadas por retribución, en verdad, son consideradas para el cálculo de IRPF. No pasa lo mismo con las partidas en especie, por ejemplo, para las contribuciones especiales a la seguridad social, que es lo que llamamos nosotros los aportes de BPS, donde muchas partidas en verdad están exentas. Hay una ley, que es la 16.713, que establece que, por ejemplo, la alimentación, cobertura médica, seguro de vida, uniforme, entre otras, siempre que no superen el 20% del salario nominal en efectivo que se le paga a la persona, están exentas. No pasa lo mismo para IRPF, ¿bien? Por lo general están grabadas para IRPF todas esas partidas, y lo que vamos a ir viendo con algunos ejemplos es por qué montos están grabadas esas partidas, para que ustedes puedan lograr entender la casuística de casos que hay y las diferencias de tratamientos de gravabilidad para cada una de ellas. ¿Bien?
bueno, dicho esto, es que vamos a seguir con esas partidas en especie, que en verdad que son aquellas que me entregan el beneficio y no el dinero equivalente. Dentro de las partidas en especies más comunes, encontramos las partidas que están alcanzadas por IRPF por el 100%. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, los tickets de alimentación, el seguro de vida. Esas partidas son partidas que no están alcanzadas por las cargas sociales a la seguridad social, como dijimos, para BPS no están alcanzadas, pero para IRPF se van a considerar por el total. ¿Bien? Luego hay partidas que están alcanzadas por IRPF, pero por un importe menor al efectivamente percibido, como son los viáticos sin rendición de cuenta, cuando son utilizados dentro del Uruguay, bien, se imputa para IRPF, pero solamente por el 50%. La particularidad que surgió acá, cuando surgió el IRPF, es que el viático, bien, para que sea considerado como tal para IRPF, lo que se exige es que tenga pernote. ¿Qué significa esto? Que por lo menos haya una noche, bien, que la persona tiene una estadía en una ciudad, en una localidad diferente a la que reside. Bien, o sea que para que haya el concepto de viático se configure para IRPF debe tener pernote. Bien. Como les comentaba, está grabado al 50%, bien, las que son sin rendición mientras se haya sido utilizado en Uruguay. Bien, ahí tenemos otra forma diferente de decir, bueno, percibimos el viático por tanto, pero en verdad para IRPF va grabado por otro importe. Bien, el uso del vehículo también, cuando la empresa nos entrega un vehículo, bien, y los utilizamos como uso personal los 5 días de la semana que trabajamos, pero a su vez lo seguimos utilizando el fin de semana, lo que se entiende es que se va a grabar para IRPF aquellos días que la persona lo usa para fines personales. Bien, entonces en ese caso lo que se hace es utilizar el valor de adquisición del vehículo, se actualiza por IPC y demás, y lo que se hace es grabar para IRPF por 2/7, que en definitiva serían esos 2 días de los 7 de la semana que yo lo utilizo para fines personales. Bien, luego también tenemos en algunos casos que la empresa otorga la vivienda a la persona, en este caso se graba por 10 bases fictas. Bueno, hay algunos temas también de que solo tiene que pagar o la empresa, o tiene que haber una rendición de cuentas al respecto, bien, como que justifique el pago por parte de la empresa de la vivienda para la persona. Bien, entonces ahí tenemos como 3 casos que son bien diferentes en el monto que se debe computar para IRPF el beneficio. Bien, después la DGI, además, determinó explícitamente que para determinadas partidas se aporte por un importe ficto. ¿Qué significa un importe ficto? Un importe que determina la DGI porque entendió que era una manera de unificarlo, ¿sí? Y que es mismo la DGI que establece todos los años el nuevo valor. Este ficto generalmente se utiliza para la alimentación, y esto es un caso muy típico que pasa en la sociedad, que unas empresas lo que hacen es otorgar el beneficio de la alimentación en el lugar de trabajo. Supongamos que una empresa otorga ese beneficio a los empleados, y a la empresa por cada persona que almuerza, por ejemplo, en la empresa cada día, le cuesta 300 pesos. Lo que dice la DGI es, no, bueno, no te voy a cobrar o no te voy a grabar para IRPF por esos 300 pesos que a la empresa le sale que tú almuerces en el lugar de trabajo. Lo que sí, te voy a establecer un ficto, bien, y va a estar alcanzado por IRPF, por ejemplo, con el valor actual, solamente por 50 pesos. O sea que a la empresa le sale 300 pesos que yo almuerce ahí, a mí, por IRPF, lo que yo tengo que aportar es por 50 pesos por día. ¿Sí? Ese es uno de los fictos que establece la DGI. Hay otros fictos también que establece la DGI, que por ejemplo, fictos de propina. Bueno, en fin, hay una lista taxativa de esos fictos. Y luego encontramos algunas excepciones de partidas que en verdad no están alcanzadas por IRPF, ¿sí? Que son, por ejemplo, la indemnización por despido legal. La indemnización por despido legal nosotros le llamamos ¿a cuál? A la indemnización por despido como debe calcularse. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio de Trabajo y demás establece cómo debe calcularse la indemnización por despido. Esa es la indemnización por despido legal. Si nosotros decidimos pagarle al momento del despido a la persona un monto superior, porque bueno, las tareas que desarrolló o el motivo que fuere, bien, ese despido que excede lo legal, bien, ese sí va gravado por IRPF. Bien, pero la indemnización por despido legal no. Las primas por matrimonio tampoco están alcanzadas por IRPF, o por nacimiento de hijos.
cuando se entregan bienes, por ejemplo, por motivo de las fiestas tradicionales, hay que tener un poco en cuenta que tiene que ser entregadas en especie, siempre tiene alguna particularidad que hay que leer la normativa, ¿verdad? Pero bueno, que tiene que ser en especie, que no tiene un costo, también tiene unos topes que no pueden ser excesivos, esa es un poco la idea de la norma. Bien, o entrega de materiales, por ejemplo, también para el inicio de clases, pues, con fines educativos. Bien, esas partidas taxativamente también están indicadas por la DGI que no están alcanzadas por IRPF. Como podrán ver, hay una gama de casos muy variada, pero quisimos poner un ejemplo de cada una de las situaciones que se pueden dar para que entiendan la complejidad de que no es simplemente mirar el recibo y decir, bueno, me pagan todas estas partidas y esto lo considero para IRPF. Bien. Luego vamos a continuar con determinadas partidas, ¿sí? Que se pagan, son otros saberes que se pagan habitualmente en la empresa, ¿sí? Pero que tenemos, siempre como que también tenemos la percepción de que cuando recibimos estas partidas, bien, o mi IRPF se me incrementa, o cobro menos sueldo, bueno, entonces la idea es un poco explicar las particularidades de la manera más sencilla de estas partidas. Las tres partidas, licencia, salario vacacional y aguinaldo, están grabadas para IRPF. Todas estas partidas están grabadas por IRPF. Solo que se han introducido determinados cambios en la norma para minimizar el impacto de los mismos en las liquidaciones personales. A modo de resumen, y tratando de explicarlo de una manera sencilla, la licencia y el salario vacacional son grabados en el momento que se paga. Por lo que dicho mes, bien, si a mí me pagan el salario vacacional y la licencia en el mes de enero, ese mes seguramente se vea incrementado el importe de IRPF a pagar, ya que se deben considerar todas las partidas que se pagan en el mes. Esa es la manera de calcular el anticipo. El cambio que se realizó, en verdad, es que al momento de liquidar el impuesto anual, en el mes de diciembre, se suman todas las partidas del año grabadas para IRPF, con excepción del aguinaldo y el salario vacacional. Bien, la licencia entra como una de las remuneraciones restantes, pero lo que se hace es, llega el momento del ajuste anual, tomo todas las partidas que se pagaron en el año, bien, y saco el aguinaldo del salario vacacional. Y la franja máxima que alcance de IRPF, eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que se queden con el concepto, que alcance la franja máxima de IRPF se aplicará a estas dos partidas. En verdad, este método lo que hace es que beneficia al trabajador en el punto que no permite que el pago de estas dos partidas pase de una franja de aportación mayor. Bien, ese es como el beneficio y lo que se buscó con esto. Y en cuanto al aguinaldo, lo que se modificó de acuerdo a la redacción original es que en el mes de junio, cuando se pague el aguinaldo, no se considera este importe para el anticipo de IRPF en dicho mes. O sea, en definitiva, en cualquier mes, ¿bien? No se considera el aguinaldo como para los anticipos. Pero a cambio, lo que se hace es como aumentar un poquitito el aporte de los anticipos de enero a noviembre, cuando la partida que están alcanzadas por IRPF superan en el mes un valor actual de 45.190 pesos. Por lo tanto, si yo en todos los meses recibo nominalmente más de 45.190, que es lo que está grabado para IRPF, lo que se hace es aumentar con un 6%, bueno, hay todo un cálculo detrás, pero la idea es que el concepto es que se aumenta un poquitito el IRPF, la retención de IRPF, para que luego en el mes de diciembre, cuando se realiza el ajuste anual, se consideran los dos medios aguinaldo. Bien, el que me pagaron en junio y el que me pagaron en noviembre, con el método que explicamos recién para el vacacional, que en definitiva lo que se hace es grabarlos a los dos, pero el impacto en el mes de junio, cuando me pagan el aguinaldo, no es tan gravoso, si se quiere, o noto tanto la diferencia como si me retienen y me anticipo un poquitito más todos los meses. Bien, continuamos con Isa, que les va a hablar un poco de lo que son las deducciones. Buenos días, mi nombre es Isabel y como les comentó Analía, yo comenzaré hablando de las deducciones e iremos introduciéndonos en otros temas. Respecto a las deducciones, tenemos tres tipos de deducciones que vamos a ver. Tenemos las deducciones por las cuales no debemos realizar ningún trámite, porque nuestro empleador ya las va a considerar.
Por otra parte tenemos las deducciones las cuales nosotros, es nuestra obligación informarle al empleador, ya veremos cuáles son. Y por último tenemos aquellas deducciones por las cuales solo accedemos mediante declaración jurada. ¿Bien? Las deducciones por las cuales no debemos realizar ningún trámite son las deducciones de los aportes a la seguridad social. ¿Qué son los aportes a la seguridad social? Son aquellos descuentos que podemos ver en nuestro recibo junto con el IRPF, que son los descuentos de Montepío, Fondo de Reconversión Laboral y FONASA. ¿Sí? Respecto a estas deducciones, si bien no debemos realizar nada, cabe aclarar que mirando el FONASA, debemos recordar que el FONASA el porcentaje varía respecto a nuestra situación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo hijos y o cónyuge o concubino a cargo, el porcentaje de FONASA va a cambiar. Y es mi obligación mantener informada a la empresa de mi situación familiar para que me puedan liquidar correctamente no solo el FONASA, sino que también el IRPF. Bien, porque como estas partidas se incluyen dentro de las deducciones, ¿qué quiere decir? Que si no mantengo al tanto a la empresa de mi situación, no solo va a quedar mal calculado el FONASA, sino que también se va a calcular mal el IRPF y vamos a tener que reliquidar ambos conceptos, ¿sí? Y puede llevar a que debamos pagar multas y recargos. Bien. Después tenemos aquellas deducciones, las cuales, como les comentaba, es nuestra obligación informar al empleador, que en la siguiente slide vamos a ver cómo es que se informa mediante 3100, ya veremos más adelante de qué se trata. Pero aquellas deducciones son los hijos menores de edad y o con alguna discapacidad, ¿sí? Y las deducciones profesionales que hagamos nosotros. Y por último, las deducciones a las cuales accedemos solo mediante declaración jurada, bien, a fin de año, son las retenciones de BPS, ¿sí? Que dichas retenciones son las mismas retenciones que vemos en nuestro recibo de aportes a la seguridad social, solo que es la que nos hace BPS cuando nosotros accedemos a alguna prestación, ya sea licencia por maternidad o enfermedad, etc. ¿Sí? Por otra parte, tenemos la deducción de los alquileres. Cada persona puede deducir el 6% de lo efectivamente abonado por alquiler, pero no es cualquier alquiler, sino que es alquiler de nuestra vivienda, ¿verdad? No quiere decir que sea el alquiler de un local, que es el alquiler de donde vivimos, podemos deducir un 6% de lo efectivamente pago. Y por último tenemos el crédito hipotecario, ¿sí? Que se puede deducir, pero tiene algunas excepciones. Tiene que ese crédito hipotecario haber excedido para la compra de nuestra única y permanente vivienda, ¿verdad? Tiene que ser donde voy a vivir y que sea mi única vivienda. Y por otra parte tiene un tope de tiene un tope en UI de 781.000 UI, bien, que a valores de hoy son $81.000 más o menos, ¿bien? Bien, pasaremos a ver ahora el 3100. ¿Qué es el 3100? Es una declaración que yo debo hacer a la empresa, es muy importante, ¿sí? Que es una declaración que es responsabilidad de cada uno de nosotros. No solo la debo realizar cuando ingreso a la empresa, sino que cuando cambia alguna situación de las cuales se informa mediante esta declaración, ¿bien? No solo nos va a pedir los datos, obviamente, nuestros, los datos básicos de nuestro nombre, número de cédula, nos va a pedir a qué empresa se lo estamos entregando también, ¿sí? Porque eso va a ser el respaldo de la empresa. Bien, y ahí vamos a empezar con que se debe informar deducciones. No solo se informan deducciones, sino que también obligaciones u opciones, pero vamos a comenzar con las deducciones, que es de lo que ya veníamos conversando. Aquí en el 3100 tenemos que ingresar la información de nuestros hijos menores de edad, ¿sí? Y o con alguna discapacidad, como veníamos hablando, ya que DGI nos otorga una deducción por cada hijo menor de edad de 13 BPC, que a valores mensuales en pesos asciende a 4.896 pesos, a valores de hoy 2020, ¿sí? Y por cada hijo con discapacidad, BPS, DGI nos permite la deducción de 26 BPC, que corresponde a 9.791 pesos mensuales aproximadamente, a valores de hoy 2020. Bien, cabe aclarar en este punto en que uno se tiene que poner de acuerdo, ambos padres, para ponerse de acuerdo quién lo va a deducir. ¿Por qué? Porque se puede deducir o 50% cada uno, ¿sí? O el 100% de la deducción uno de los dos padres, ¿sí? Pero hay que ponerse de acuerdo. Comúnmente uno siempre analiza qué le conviene a la familia dependiendo de los ingresos de cada uno. Va a depender si alguno gana más, otro gana menos, hay que analizar la situación. Por otra parte, otra de las deducciones que tenemos son las deducciones las deducciones profesionales. ¿Qué deducciones son? Son los aportes a la caja jubilatoria profesional y su fondo de solidaridad y los adicionales. ¿Bien?
Bien, por otra parte, acá ya dejamos hablar de deducciones y comenzamos a hablar de obligaciones, ¿sí? ¿Qué obligación tengo? Si tengo más de un empleo, ¿sí? Y la suma de mis ingresos suman más de 7 BPC, es mi obligación informarlo a la empresa. ¿Qué es lo que debo informar? ¿Y por qué cuando supera 7 BPC? Es lo que vamos a ver ahora, que me voy a detener un poquito a explicarlo puntualmente, ¿sí? Si bien el cálculo específico de IRPF lo vamos a ver más adelante, ahora para poder entender este concepto necesito explicarles un poquito el cálculo de IRPF, ¿sí? Como ustedes sabrán o habrán escuchado, el IRPF siempre se le llama que es un impuesto escalonado, ¿sí? Porque va por escalones o por franjas, ¿sí? Lo que es importante saber es que cada escalón, ¿sí? Por el cual se categorizan nuestros ingresos, cada escalón tiene un porcentaje de gravabilidad, ¿sí? Y acá es donde viene lo interesante. Nuestra primera franja, ¿sí? Va de 0 a 7 BPC, que es lo que hablábamos recién. De 0 a 7 BPC, que son 31.633 pesos, ¿sí? Mis ingresos van a estar grabados a la tasa 0. ¿Qué quiere decir? Que por mis primeros 31.633 pesos ganados, yo a DGI o la empresa a mí no me va a tener que retener nada. ¿Bien? Esto siempre hablando en valores, estamos hablando en valores mensuales. ¿Sí? Al no tener que retener nada, entonces no le voy a aportar nada a DGI, ningún anticipo. Bien, ¿qué pasa si yo tengo dos empleos en donde en ambos empleos gano 30.000 pesos? ¿Qué va a pasar? En ambas empresas, ¿sí? Si yo no informo nada a ninguna de las dos que tengo otro trabajo más, en ambas empresas me van a retener a tasa 0. ¿Qué quiere decir? Van a ser 30.000 por 0 y no me van a retener nada. Entonces, por consecuencia, yo no voy a haber anticipado nada a DGI. ¿Qué va a pasar cuando vayamos a realizar nuestra declaración jurada? Porque por el hecho de tener dos empleos estamos obligados a hacer una declaración jurada. Cuando vaya a hacer mi declaración jurada, DGI va a sumar todos mis ingresos. No los va a dividir por empleo, sino que va a sumar todo lo que yo gane en el año. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que en vez de haber ganado 30.000 pesos en cada uno, voy a haber ganado 60.000 pesos en el mes. ¿Sí? Entonces, si gané 60.000 pesos en el mes, quiere decir que me pasé de la franja, esa primera, que era de 7 BPC, que era 31.633 pesos. ¿Sí? Entonces, me voy a pasar a todas las otras escalas y voy a estar grabado. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que voy a tener que pagarle a DGI, ¿sí? Muchísimo dinero, ¿sí? Y no voy a tener nada para descontar de anticipos porque no me van a haber retenido nada. ¿Cómo se corrige esto? Se corrige avisándole a alguna de las dos empresas, se le puede avisar mediante este 3100 que tengo otro empleo, ¿sí? Entonces le puedo pedir a la empresa, cuando se informa esto, es como que se le dice a la empresa, la tasa del 0, olvídatela, la tasa del 0, salteala, pasate a la siguiente franja, arranca a retenerme, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Desde el primer peso que me va a pagar, la empresa me lo va a poner escalonado, pero a partir de la tasa del 10, que es la tasa que le sigue al 0. Entonces, mis ingresos van a empezar a pasar por las siguientes franjas, ¿sí? Olvidándose la del 0. La del 0 como que la eliminamos. Como consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando haga mi declaración jurada y me dé un saldo a pagar, lo bueno es que voy a tener anticipos que realicé durante el año y los voy a poder descontar. ¿Sí? Entonces, me puede dar un saldo a pagar o un saldo a favor, pero va a ser muy chiquito porque se supone que la idea es que los anticipos se aproximen a la realidad. Pero obviamente puede pasar que nos quede un saldo a pagar o a favor, pero va a ser más chiquito de lo que nos hubiera pasado si no hubiera avisado a una de las empresas. ¿Bien? Núcleo familiar. Acá en el núcleo familiar ya dejamos de hablar otra vez de obligaciones y empezamos a hablar de opciones. ¿Qué opciones? Esta opción es para una pareja, por ejemplo, que quiere hacer su declaración de IRPF los dos juntos. ¿Qué hace esto? DGI toma como que esas dos personas es una sola. ¿Sí? Para saber si nos conviene la opción de núcleo familiar, hay un simulador de DGI que es muy fácil de acceder, o se le puede pedir apoyo a DGI. ¿Sí? Accedemos a ese simulador y podemos realizar los cálculos y ahí vamos a saber si nos conviene o no nos conviene acceder por núcleo familiar. Nosotros aquí lo que le vamos a comentar es un poco las consecuencias de acceder a esta opción. Un poco las consecuencias es, nuestro empleador nos va a retener un 5% menos de anticipo, o sea, todos los meses me va a retener 5% menos, pero como consecuencia lo que me va a pasar es que sí o sí estoy obligada a hacer mi declaración jurada, ¿sí? Al igual que cuando tengo dos empleos, voy a estar obligado, si opto por núcleo familiar, a hacer mi declaración jurada todos los años, ¿sí? Bien, y por último tenemos la exclusión de régimen de retenciones. ¿Qué es esto? Esto fue una modificación que se realizó. ¿Qué se notó?
a consecuencia de qué fue, se notó que muchas personas les pasaba que solo aportaban IRPF en el mes que cobraban el salario vacacional, porque como les comentó Ana anteriormente, el salario vacacional en el momento que lo cobro me lo graban, ¿sí? Entonces, muchas personas pagaban IRPF solo por el mes que cobraban salario vacacional, pero cuando se hacía la declaración jurada anual, se notaba que eso que se había grabado o eso que se había retenido no había sido necesario porque haciendo la declaración jurada anual no hubiera correspondido que se les hubiera, no que se les hubiera retenido, no correspondía pagarlo, entonces se le tiene que devolver. Entonces, ¿qué pasaba? Se generaba un desfasaje de dinero. Si yo me voy de licencia en enero, me pagan el salario vacacional, me retenían en enero, algo que después me lo iban a devolver en junio, julio, agosto, cuando fuera el momento de la devolución del dinero. ¿Sí? Entonces se generaba un desfasaje de dinero, y a veces era innecesario por 1.000, 2.000 pesos, 3.000, valores así. ¿Sí? Entonces, para solucionar esto que se hizo, DGI hizo un cálculo, ¿sí? Y agregó una nueva opción en 3.100. ¿Qué opción tenemos? Si yo, persona, gano menos de 40.140 pesos, ¿sí? Tengo la opción de pedirle a mi empleador que no me retenga, ¿sí? Entonces, en el mes que voy a cobrar el salario vacacional, si mis ingresos superan 40.140 o superan la franja del 0%, mi empleador no me va a retener. ¿Por qué? Porque estoy dentro del margen ese que me indica DGI, que como yo por mes gano menos de 40.140, el mes que cobro el salario vacacional no me retengan, ¿sí? Cabe aclarar que si cobro alguna otra partida excepcional, ya sea un bono o cualquier otra partida, y por esa nueva partida sí me excedo de la franja, ahí sí, mi empleador está obligado a retenerme, ¿sí? El único caso en que no está obligado a retenerme si me paso de franja es solo si justo en ese mismo mes cobré el salario vacacional, ¿bien? Bien, esto como les comentaba también es una opción. Por más que ganemos menos de 40.140, puedo no elegir esa opción y que me retengan igualmente. Bien, de todas formas, como les comentaba, me lo van a devolver al año siguiente. Bien, perdón, un punto a aclarar respecto al más de un empleo, ¿sí? Es obligación de los empleados que tienen más de un empleo realizar su declaración jurada. Cabe aclarar que no por el hecho de que no hagamos la declaración jurada, no quiere decir que BPS no vaya a detectar de que yo tuve más de un empleo, ¿sí? DGI cada día está detectando más esos casos, cada vez tiene más tecnología, más información, y está detectando esos casos en que la gente tiene más de un empleo, por más que nosotros no hagamos la declaración jurada. DGI lo está detectando y está citando a la gente para que regularice su situación, ¿sí? Perdón, quería agregar ese comentario importante. Bien, pues comenzamos a hablar de la fórmula de cálculo, ¿sí? Acá, como le comentábamos, sumamos primero las partidas o haberes grabados, como comentaba Analía, cuáles eran las partidas grabadas, las sumamos, y ahí vamos a empezar a dividirlas en nuestras franjas, categorías o escalones, como le quieran llamar, de nuestro IRPF, ¿sí? Estos valores que agregamos ahí en el cuadrito son los valores mensuales, ¿sí? Para hacer los valores anuales, lo que se hace es se multiplican las BPC por 12, ¿sí? Volvemos hablando de los anticipos, hablando de los mensuales, como les comentaba en el ejemplo que habíamos dado recién, cuando yo tengo mis primeros ingresos hasta los 31.633 pesos, están grabados a la tasa 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi empleador va a hacer 32.633 por 0 y le va a dar 0, entonces no voy a pagar nada por ese primer escalón. El segundo escalón va de 7 BPC a 10 BPC. ¿Qué quiere decir? Que de mis 31.634 hasta los 45.190 que yo gane, esa franja que corresponde a, que son 13.557 pesos, esa franja va a estar grabada al 10%. ¿Qué quiere decir? Por esa franja yo voy a pagar 1.355 pesos. ¿Sí? Y así sucesivamente. La siguiente franja va de 10 a 15 BPC, lo cual lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que desde los 45 hasta los 67.000, ¿sí? Que son 13.110 pesos, esa franja va a estar grabada al 15%. Y así sucesivamente con las que siguen. Una vez que tengo todo ya pasado por mis franjas, por mis escalones, sumo cuánto me va a pagar de cada franja y ese va a ser mi IRPF primario. ¿Bien? Ahí tengo mi primer concepto, que es mi IRPF primario. Y no se preocupen si no queda un poco claro, vamos a ver un ejemplo más adelante. Bien. Después tengo la forma de cálculo de las deducciones. Hago lo mismo, sumo todas las deducciones que ya vimos, ya sea de los aportes de la seguridad social, si tengo hijos, etc. ¿Sí? Mi empleador va a sumar todas las deducciones que yo le informé, más todas las que no debo informar, porque ya las tengo, ¿sí? Y voy a pasarlo por las franjas. Acá lo interesante es que las franjas cambiaron de lo que era la normativa inicialmente, ¿sí?
La normativa inicialmente, eran franjas como vimos recién cuando hablábamos de las partidas grabadas, ¿sí? Hace un par de años esto cambió y ya no son más franjas. Ahora todas estas deducciones pasan o por el porcentaje del 10% o por el porcentaje del 8%, ¿sí? O sea, no es que algunas van al 10 y otras van al 8. Van a ir todos por el mismo porcentaje, ¿sí? ¿Cómo se determina si voy a ir por el 10 o por el 8? Se determina respecto a mis ingresos nominales para IRPF. Si mis ingresos para IRPF en el mes superaron más de 15 BPC, a valores del 2020, 67.785, ¿sí? Si mis ingresos son mayor que eso, mis deducciones las voy a multiplicar por el 8%. Pero si mis ingresos fueron menores a las 15 BPC, todas mis deducciones las voy a multiplicar por el 10%. Y eso me va a dar el IRPF de deducciones, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer después? El IRPF primario menos el IRPF de deducciones es mi IRPF de anticipo del mes que la empresa me va a retener y que van a volcar a DGI. ¿Sí? Bien, acá ahora queremos, como les decíamos, hacer un ejemplo, ¿sí? Lo que queremos realizar son dos ejemplos. Por un lado, queremos realizar el ejemplo de una persona, un sueldo normal, que solo cobre el sueldo y ninguna otra partida en el mes. Y por otra parte, que vamos a hacer otro ejemplo como si fuera esa misma persona que cobra el salario vacacional en el mes antes del sueldo. ¿Por qué? Porque acá es donde viene la pregunta que muchos siempre nos hacen, ¿sí? A nosotros cuando liquidamos los sueldos es, ¿por qué en el mes que cobré el salario vacacional o cobré una partida antes del sueldo, me aumenta mi IRPF del sueldo si el sueldo es el mismo? Sí, el sueldo es el mismo, pero el IRPF es algo mensual y se suma todo. Es lo que queremos explicarles ahora con estos ejemplos. Tomemos en cuenta el primer ejemplo más fácil, una persona que su única liquidación en el mes va a ser su sueldo, ¿sí? Y que cobra 55.000 pesos por mes, ¿bien? En el mes ahí vamos a ver los 55.000 pesos. Por otra parte vamos a ver los aportes de la Seguridad Social, que es el aporte jubilatorio, ¿verdad? El Montepío, que son 15%. El FONASA, acá tomamos el FONASA de una persona que no tenga ni hijos ni cónyuge a cargo, o sea que va a ir por el 4,5%. Y el Fondo de Reconversión Laboral, ¿sí? Y por último, el IRPF. Vamos a ver cómo determinamos el IRPF de este sueldo. Lo primero que vamos a hacer es sumar las partidas grabadas. Lo primero que ustedes se preguntarán es, ¿por qué las partidas grabadas que ponemos ahí suman 58.300 cuando la persona dijimos que ganaba 55? ¿Esto por qué es? Esto viene atado de lo que les comentaba Analía Maino anteriormente, ¿sí? La modificación que hubo para el aguinaldo. Como ustedes sabrán, si bien el aguinaldo está grabado, lo que se hace es, se anticipa mensualmente cuando la persona en el mes gana más de 10 BPC. ¿Sí? Que 10 BPC a valores de hoy 2020 son 45.190. ¿Qué quiere decir? Si mis haberes grabados para seguridad social, ¿sí? No para IRPF, si mis haberes grabados para seguridad social superan esas 10 BPC que comenté anteriormente, yo debo incrementar esos haberes grabados para seguridad social, los debo incrementar en un 6%, ¿sí? Y ahí es que surgen los 58.300 pesos, ¿sí? Son los 55.000 incrementados en un 6%. Bien, ahí tengo mis partidas grabadas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos pasar por nuestras franjas, y ahí traemos el cuadrito a colisión para poder verlo. Vamos a pasar por las escalas. Bien, como dijimos, los primeros 31.633 pesos no van a estar grabados. Los siguientes 13.557 van a estar grabados a una tasa del 10, que nos da un resultado de 1.356 pesos que voy a tener que anticipar. Y, por último, mis restantes 13.110 pesos van a estar grabados a la tasa del 15%, que nos da un anticipo de 1.967. La suma de todas las escalas me da un IRPF primario de 3.322 pesos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a las deducciones. Las deducciones, esta persona dijimos que era una persona normal, que no tuviera otras deducciones, solo tiene como deducciones los aportes de la Seguridad Social, lo cual nos suma 10.780 pesos. Bien, ahí lo que vamos a comparar es lo que dijimos recién. Vamos a ver nuestros ingresos nominales para IRPF, y como son menores a 15 BPC, ¿verdad? Por 55 es menor a, los 58, perdón, son menores a 67, ¿qué va a pasar? Los voy a pasar por la franja del 10%. ¿Sí? Y ahí tengo mi IRPF de deducciones que me da 1.078 pesos. Y por último, lo que hacemos es el IRPF primario menos el IRPF de deducciones, me da mi IRPF a pagar, que me da 2.244 pesos, que es lo que podemos ver en el cuadrito inicial. ¿Sí?
Y este es el IRPF de una persona con un sueldo normal, su única liquidación en el mes, el sueldo. Vamos a ver qué pasa si esta misma persona, al siguiente mes, por ejemplo, cobra primero el salario vacacional. Digamos que cobra un salario vacacional de 30.000 pesos, ¿sí? Como hablamos recién, como 30.000 pesos es menor a las 7 BPC, a los 31.633 pesos, va a estar grabado la tasa del cero. ¿Qué quiere decir? Que mi empleador no me va a retener nada por mi salario vacacional, ¿sí? Porque no me pasé de la franja del cero. Entonces mi líquido a cobrar va a ser de 30.000 pesos. Pero, ¿qué pasa cuando yo cobre mi sueldo? Cuando yo cobre el sueldo, como verán, Montepío y FONASA de Ferrer, los aportes de seguridad social se mantienen, pero lo que varió fue el IRPF y cobré menos. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacer el IRPF del mes, ¿sí? Por cada liquidación, yo vuelvo a tomar todas las partidas que ya anteriormente tuve. Entonces, mis partidas grabadas van a ser los 58.300 que ya habíamos visto antes, que eran los 55 más el 6%, más mis 30.000 pesos que cobré de salario vacacional. Entonces tengo de partidas grabadas 88.300. Y ahora vamos a ver las escalas. ¿Qué nos pasó acá? Como ven, ahora esta persona llegó a la escala del 24%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que a lo que ya tuvimos el salario vacacional me incrementó mis partidas grabadas, ¿sí? Y yo por el salario vacacional no anticipé nada. Bien, entonces, tengo mis escalas y ahí como hablábamos recién, bueno, la primera escala hasta la 7 BPC no me grabaron nada, después tengo la escala del 10%, la de 15, la de 24. Y eso me va a sumar mi IRPF primario, lo cual me va a dar un IRPF primario de 9.669 pesos. ¿Sí? Las deducciones van a ser las mismas, porque como saben, el salario vacacional no está grabado para aportes a la seguridad social. Otra vez al 10%, porque tengo los importes grabados. ¿Sí? Y me da un IRPF a pagar de 8.591. ¿Bien? Perdón, me pasé un poquito. Bien, acá, ¿qué es lo importante a destacar? ¿Sí? Es que esta persona, ¿sí? Si hubiera tenido un salario vacacional mayor, capaz que 60.000 pesos, en el salario vacacional hubiera tenido que anticipar, ¿sí? Y de lo que íbamos a hacer era, del IRPF a pagar que nos dio ahí de 8.591, lo hubiéramos descontado lo que ya le retuve a la persona el mes pasado, ¿sí? Es como que por cada liquidación yo vuelvo a liquidar todo el IRPF y descuento lo que ya le retuve en el mes, ¿sí? A esta persona, como en la anterior liquidación no le retuve nada, le vamos a tener que descontar el IRPF de todo el mes, ¿sí? Y ahí nos dan los 8.591 pesos a pagar de IRPF. Y ahí está la respuesta a nuestra gran pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué si mi sueldo es el mismo, ¿sí? Cobré lo mismo, ¿por qué mi IRPF aumenta? Bueno, aumenta porque tuve más partidas en el mes y las partidas se van acumulando y me voy pasando de franja, ¿sí? Mi sueldo, capaz que antes pasaba todo por la franja, la gran parte de mi sueldo, más de la mitad de mi sueldo pasaba por la franja del 0, ahora mi sueldo ya arrancó en la franja del 10 prácticamente. Y ahí me fui pasando de franjas, ¿sí? Y es lo que hace este IRPF que sea escalonado, nos lleva a eso. ¿Sí? Bien, espero haber sido claro con los ejemplos. Ahora los dejo de vuelta con nuestra gerenta Florencia Echeverray para que puedan responder, para que podamos responder sus preguntas. Gracias, Isabel. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que nos han hecho llegar para poder darles las respuestas. La primera es, ¿qué pasa si me olvido de declarar a mi hijo en el formulario de deducciones 3100? Gracias, Flor. La respuesta a dicha pregunta es muy simple, ¿sí? Por más que nos olvidemos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que empezamos a trabajar en un lugar en febrero, ¿sí? Y cuando llegue noviembre, o nuestro hijo nació en febrero y llega noviembre y me di cuenta de que nunca lo informé. Ahí lo que vamos a hacer es el 3100 con fecha de presentación de hoy, del día que lo estamos entregando, ¿sí? Pero cuando agreguemos la deducción de nuestro hijo, vamos a poner que la deducción es desde el día que nació, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer DGI cuando nuestra empresa cargue ese formulario en el sistema? DGI va a detectar que esa persona tiene todos esos meses para hacer deducción. Entonces, cuando nos haga el IRPF, nuestros anticipos no van a cambiar para atrás. Los anticipos para atrás no cambian, ¿sí? Pero cuando hagamos nuestro IRPF anual, quédense tranquilos que se les va a tomar la deducción de su hijo por el total del tiempo, ¿sí? Bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿puede pasar que a fin de año el ajuste anual dé que se me retuvo IRPF de más? En ese caso, ¿qué ocurre?
Bueno, en ese caso lo que sucede cuando me retienen IRPF y demás, que puede pasar a veces en la empresa, que hay algún mes en particular que hubieron ingresos que superaron, que me hicieron pasar de franja, por lo tanto los anticipos fueron mayores, y en el mes de diciembre, al hacer el ajuste anual, no pagué nada de IRPF, no me dio nada a pagar, pero sí me dio a devolver. Bien, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Hay dos opciones. Por lo general, las devoluciones se comienzan luego de que comienzan las presentaciones de las declaraciones juradas que habíamos comentado que era después de junio. Bien, en el caso de que haya devolución de IRPF, se puede ir con la cédula a consultar una red de cobranza, bien, o mismo lo que puede hacer la DGI, si nosotros ya tenemos asociada nuestra cuenta bancaria en BPS DGI, lo que se hace es volcarnos en nuestra cuenta bancaria esa devolución de IRPF. Igualmente, eso también se puede consultar con nuestro empleador, bien, a ver cómo fue el cálculo, en definitiva, y muchas veces lo que hacen las empresas es informar a aquellas personas que van a tener una devolución de IRPF para que lo tengan presente y que hagan el reclamo correspondiente en la fecha que comiencen a realizar los pagos. Bien, recibimos otra pregunta que dice, ¿los tickets de alimentación se consideran partidas grabadas para el cálculo? Bueno, si quieren yo contesto esa consulta. Nosotros sabíamos, cuando estuvimos viendo las partidas, los tickets de alimentación sí se consideran partida grabada para IRPF, como habíamos comentado, es una de las partidas que si no superan el 20% de los haberes nominales grabados para cargas sociales no se considera. Bien, por lo tanto no tiene aportes a la seguridad social, pero sí se considera y por el monto total para IRPF. Bien, otra pregunta, y bueno, ya la última quizás, dado el tiempo. Consulta, ¿cómo es el cálculo de IRPF para el aguinaldo? Que quedó una duda, ¿en qué mes se toma para descontar? Entiendo, bueno, refiere a la explicación de en qué mes se graba el aguinaldo. Bien, la contesto yo también, debido a que estuve viendo el tema. En verdad lo que pasa con el aguinaldo es que nosotros habitualmente el aguinaldo lo cobramos, el primer medio aguinaldo en el mes de junio y el segundo medio aguinaldo en el mes de diciembre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mes de junio, cuando yo cobro el aguinaldo, no lo consideran para IRPF, ¿bien? Por lo tanto, si yo cobro lo mismo que cobro todos los meses de sueldo, no se me va a ver incrementado el IRPF en ese mes, ¿sí? Lo que se hace, como comentábamos, la explicación, que es un poco rebuscada porque por la complejidad que tiene, es que si yo todos los meses percibo un importe mayor a unos 45.000 pesos, más o menos, que es lo que les comentaba, lo que se hace es que todos los meses retienen un poquitito más de IRPF, bien, para minimizar el impacto del aguinaldo. Bien, en el mes de diciembre, cuando yo cobro el segundo medio aguinaldo, y en definitiva cuando se hace el ajuste anual, se toman absolutamente todas las partidas que la persona cobró durante el año, incluyendo el aguinaldo de junio, más el aguinaldo de diciembre, más todas las demás partidas que van alcanzadas por IRPF. Es importante también tener en cuenta que si la persona egresa en algún momento del año, bien, desde enero a noviembre, que es cuando hacemos los anticipos, y en ese momento, en el momento del egreso, se paga, bien, las partidas salariales que corresponden al momento del egreso, que son licencia no gozada, salario vocacional si correspondiera, y aguinaldo. Bien, el aguinaldo que se paga al momento del egreso, si el egreso se produce entre enero y noviembre, tampoco va para IRPF, tampoco se considera para el cálculo de las franjas. Bien, espero haber sido clara ahí. Gracias, Analía. Bueno, vamos a dar por finalizado. Esperamos que el encuentro les haya sido de utilidad y bueno, esperamos encontrarlos pronto nuevamente. Muchas gracias a todos.